Señor, si quiere bajar ese micrófono, solo hablando de eso. Adelante. Su señoría, ¿quiere que le tome juramento a ella? De mi parte. Por favor, levante la mano derecha. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, así le ayude Dios? Puede presentarse ante el tribunal primero, por favor. Gracias. Mi nombre es Brianna Skermerhorn. ¿Y podría decirle al tribunal lo que le gustaría que él supiera con respecto a la sentencia de Colgrave? Yo... Soy la madre de Mason Alexander Skermerhorn. Aunque Mason ya no está aquí físicamente, sigo aprendiendo de él. Mason era mucho más que una víctima. Él era un hijo, hermano, nieto y amigo. Él fue profundamente amado. Mason era amable, compasivo, gracioso y sumamente protector de los demás. Como niña con necesidades excepcionales, entendía lo que se sentía al luchar y ser ignorada por los demás. En lugar de volverse amargada, se convirtió en una defensora, no solo por sí misma, sino también por sus amigas. Él hizo que personas que normalmente no eran vistas se sintieran vistas, aceptadas y seguras. Mason incluso se hizo amigo de niños que al principio eran sus acosadores. No me cabía ninguna duda de que si Colt realmente hubiera asistido a la escuela como debería haberlo hecho, Mason se habría hecho su amigo. Ese es un legado por el que debería ser recordado. Por mucho que haya sentido que necesitaba aferrarme al odio que he sentido, sé que no puedo. No solo por mi propia salud, pero ¿cómo puedo amar como Mason y aferrarme a eso? Así que elijo seguir aprendiendo de Mason y honrar su legado. Quiero que quede muy claro que no perdono al señor Gray. Sin embargo, puedo reconocer que existen dos verdades que pueden coexistir al mismo tiempo. La primera es que los adultos en la vida de ese joven le fallaron. Las personas que debieron protegerlo, guiarlo, reconocido las señales de advertencia e intervenido cuando más importaba, no hicieron lo que debieron haber hecho. Ellos no le dieron el apoyo, los límites y la responsabilidad que todo niño necesita y merece. Ese fracaso es real y es trágico. Puedo reconocer que le fallaron sin justificar lo que hizo. Puedo tener compasión por el niño que alguna vez fue, mientras lo hago completamente responsable de las decisiones que tomó como joven. Y esas cosas no se excluyen mutuamente. Hay otra verdad que no se puede ignorar. Él sabía la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Él sabía que llevar un arma a la escuela estaba mal. Él sabía que jalar ese gatillo estaba mal. Él sabía que cada decisión que tomara ese día alteraría para siempre innumerables vidas. Las fallas de los adultos a su alrededor pueden explicar partes de su historia, pero no excusan las decisiones que él tomó. Esas decisiones fueron suyas y solo suyas. Y por esas decisiones mi Macy nos hace llamar. Mi familia, tanto biológica como elegida, ha sido obligada a soportar horrores que ninguna familia debería experimentar jamás. Un miembro de nuestra familia, que ha sido una parte integral de nuestra comunidad, fue quien tuvo que identificar a Mason en la escuela ese día. Esa es una imagen que él llevará consigo el resto de su vida. Él y otro miembro de la familia estaban en la habitación cuando nos dijeron que Mason se había ido. Todavía puedo recordar el silencio y cómo mi familia asentía confirmándolo cuando los miré completamente incrédula, deseando que no fuera verdad, y la angustia en los rostros de mis otros hijos. En ese momento, nuestras vidas se dividieron en dos partes, antes del 4 de septiembre y después. En una sola frase nos robaron el futuro. Desde la muerte de Mason he tenido el privilegio de pasar mucho tiempo con la familia Angulo y algunas de las víctimas, o mejor dicho, no quiero decir víctimas, sobrevivientes. Aunque cada una de nuestras experiencias es diferente, estamos conectados para siempre por el trauma.
que sus decisiones causaron. He sido testigo de una fuerza, resiliencia y valentía increíbles en personas a quienes nunca se les pidió cargar con este peso. Ninguno de nosotros debería conocerse por un tiroteo escolar. Y sin embargo, aquí estamos presentes, amándonos unos a otros y tratando de reconstruir vidas que nunca volverán a ser las mismas. Colt no solo le quitó la vida a Mason ese día. Él se llevó cada cumpleaños que hubiéramos celebrado, cada día festivo, cada graduación, cada momento importante, cada abrazo, cada conversación y cada sueño que él debería haber tenido la oportunidad de vivir. Mason merecía crecer. Él merecía la oportunidad de seguir abogando por quienes necesitaban una voz. Él merecía convertirse en el hombre, esposo y papá que estaba destinado a ser. Mason merecía un futuro, y todos merecíamos un futuro con Mason en él. Y Colt le quitó eso a Mason y a todos los que lo amaban. Espero que algún día realmente comprenda el peso de lo que eligió hacer, no porque eso vaya a devolvernos a nuestros seres queridos o borrar el daño que causó, porque nada lo hará jamás, sino porque el verdadero remordimiento comienza cuando terminan las excusas. Cada mañana despierto con la realidad de que mi hijo ya no está. Cada noche me acuesto sabiendo que no hay nada que pueda hacer para cambiarlo. He vivido 688 días hasta ahora de una condena sin libertad condicional. Y eso es lo que él también debería recibir. Gracias. A continuación tendremos a Alana Schermerhorn, las hermanas de Mason. ¿Tienes alguna pregunta? No, estoy bien. Si pudiera pedirte que hables en voz alta si tienes alguna buena pregunta. Aquí hay una buena. Está bien. ¿Me escuchas desde ahí? Bueno, creo que es momento de que lo cambiemos. Eso es todo. Adelante. Adelante y levanta la mano derecha. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, así te ayude Dios? Está bien. Adelante, habla en el micrófono y preséntate ante el tribunal. Mi nombre es Alana Schermerhorn Wallace. ¿Y puedes decirle al tribunal qué te gustaría que él supiera durante la audiencia de sentencia del estado de Georgia contra Colt Gray? Antes de hablar sobre lo que me fue arrebatado, quiero hablar sobre quién era Mason. Para el tribunal, puede que lo conozcan como una de las víctimas del 4 de septiembre, pero para mí, él era mi hermanito. De todos mis hermanos, Mason y yo éramos los más cercanos en edad, y por eso sentía que compartíamos un lazo como ningún otro. Crecimos juntos, nos entendíamos de maneras que son difíciles de explicar. Él no solo era mi hermano, también era uno de mis mejores amigos. Algunos de mis recuerdos favoritos son los más sencillos. Pasamos incontables horas jugando videojuegos juntos, ya fuera Roblox, Minecraft, Genshin Impact o cualquier otro juego con el que estuviéramos obsesionados en ese momento. Siempre encontrábamos la manera de divertirnos juntas. Si alguna de nosotras no podía pasar un nivel, completar una misión o resolver algo, nosotras interveníamos y ayudábamos. Celebrábamos las victorias de cada una, nos reíamos de nuestros errores y nunca dudábamos en ayudarnos mutuamente. Ahora que lo veo en retrospectiva, me doy cuenta de que los momentos ordinarios se convirtieron en algunos de los momentos más significativos que he vivido. Mason tenía una de las almas más brillantes que he conocido. Él veía lo bueno en las personas, incluso cuando ellos no podían verlo en sí mismos. Él enseñó a elegir la amabilidad sobre la ira. Él creía que las personas merecen segundas oportunidades, incluso las personas que lo acosaban. Con el tiempo se convirtieron en sus amigos porque así era Mason. Él no guardaba rencor. Él tenía una manera de sacar lo mejor de los demás. Él nunca juzgaba a las personas por sus discapacidades, por su apariencia, de dónde venían o cualquier cosa que los hiciera diferentes. Él aceptaba a todos tal como eran, trataba a todos con la misma amabilidad y respeto porque así era como vivía. Incluso durante los momentos difíciles, Mason parecía encontrar algo de luz. Él tenía una manera de hacer sonreír a las personas, haciendo que las situaciones se sintieran menos pesadas y recordándole a la gente a su alrededor que todo estaría bien. Esa es la persona que nos fue arrebatada ese día. No solo un nombre en la sala del tribunal, no solo otra víctima en un titular, un hermanito, una mejor amiga, una gran persona, compasiva y genuinamente buena, que merecía la oportunidad de seguir creciendo y convertirse en el hombre increíble que habría sido hoy. 4 de septiembre de 2024. Comenzó como cualquier otro miércoles. De hecho, esa mañana me desperté un poco más tarde de lo habitual. Mason y yo íbamos a diferentes preparatorias, así que para cuando me levanté de la cama, él ya se había ido a la escuela. Nunca pude verlo esa mañana ni despedirme como normalmente lo hacía, lo cual no parecía gran cosa en ese momento.
Alrededor de las 10:52 de esa mañana, todo cambió. Yo era asistente estudiantil en una de las clases de banda, ayudando a un grupo de estudiantes de primer año en una sala de práctica separada, cuando recibí un mensaje de texto de mi mamá que decía: ¿estás bien? ¿Qué está pasando? No entendí lo que quiso decir en ese momento, así que lo ignoré y seguí ayudando a los estudiantes. Y luego, ni siquiera un minuto después, alguien entró al salón y dijo que íbamos a resguardarnos. Los rumores empezaron a circular casi de inmediato. Los estudiantes gritaban cosas que vieron en línea. Tiroteo en Appalachia. Hay 5 tiradores. Nadie sabía qué era verdad y qué no. No sabíamos qué tan grave era. No sabíamos si el peligro ya había pasado. No sabíamos si alguien había resultado herido. Solo esperamos. A medida que pasaban los minutos, varios de los estudiantes de primer año se acercaron a mí porque tenían miedo. Habían escuchado que el ataque involucraba principalmente a estudiantes de primer año y estaban preocupados por sus amigos en Appalachia. No recuerdo todas las conversaciones, pero hay una que recuerdo perfectamente. Uno de los estudiantes me miró y dijo que tenía miedo por sus amigos. No conocía a los estudiantes ni a los maestros. Y dijo que tenía miedo por sus amigos, intentando enfrentarlo. Le dije que las posibilidades de que alguien en este cuarto se vea afectado directamente son casi nulas. Y lo creí cuando lo dije. En ese momento, no sabía que ya había muertes confirmadas. No sabía que estudiantes y maestros habían sido baleados. No sabía que había personas luchando por sus vidas en hospitales. También estaba tratando de calmar a un estudiante de primer año asustado, que estaba aterrorizado por las personas que le importaban. Más o menos al mismo tiempo, mi mamá me volvió a mandar un mensaje. No puedo comunicarme con tu hermano por teléfono. Aún así, no estaba preocupada. Me dije a mí misma que probablemente Mason dejó su teléfono en el salón de clases, en su mochila. Nunca me imaginé que habría otra razón por la que no contestaba. A medida que pasaba el día, el salón se volvía más silencioso. El pánico se transformó en silencio mientras la gente jugaba, mientras esperábamos para irnos a casa. Durante ese tiempo mi teléfono nunca dejó de vibrar. Familiares, amigos, compañeros de trabajo, todos seguían haciéndome la misma pregunta. ¿Alguien ha encontrado a Mason? Pero nadie podía dar una respuesta. En ese momento, alguien de mi grupo de trabajo envió un video de estudiantes siendo evacuados de Appalachia y en el fondo había un cuerpo cubierto en el pasillo que después supe que era Mason. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no era solo, que esto no era solo otro cierre de seguridad en la escuela. Esto era real. Y no quería nada más que irme a casa. Alrededor de las 3:13 p.m., 2 minutos antes de que sonara la campana, abrí las redes sociales solo para pasar el tiempo mientras esperaba que me dejaran salir. En cambio, vi la publicación de mi hermana diciendo que Mason no logró salir de la escuela ese día. El 4 de septiembre no fue solo el día en que perdí a mi hermano, fue el día en que perdí la vida que conocía antes. Fue el día en que mi sentido de seguridad, mi capacidad de ver el mundo igual y el futuro que imaginé con Mason me fueron arrebatados. La parte más difícil es que el mundo siguió adelante después de ese día. La gente volvió a la escuela. La gente volvió al trabajo. La gente continuó con sus vidas normales, pero mi familia no pudo hacerlo. No pudimos aprender a vivir en un mundo donde Mason ya no existía. Esta experiencia ha cambiado la manera en que veo la seguridad. Antes del 4 de septiembre, yo creía que algo así nunca podría pasarme a mí o a alguien que yo amara. Escuelas, lugares a los que iba para aprender, ver a mis amigos y crear recuerdos, pero luego le pasó a Mason. Y cada vez que entro a un edificio escolar, de inmediato se me viene a la mente: si le pudo pasar a mi hermano, ¿por qué no me podría pasar a mí? Es una pregunta que nunca tuve que hacerme antes del 4 de septiembre. Cuando me encuentro buscando salidas al entrar a los edificios, pongo atención a las personas que me rodean. Si alguien camina detrás de mí en un pasillo o una escalera, siento que quiero alejarme o llegar a un lugar más seguro. Los ruidos fuertes, sonidos inesperados y ciertas situaciones pueden hacerme revivir el miedo y la incertidumbre de ese día. No es porque piense que todos los lugares son peligrosos. Es porque sé que el lugar donde antes me sentía más segura fue el lugar donde perdí a mi hermano. Solía entrar a la escuela creyendo que saldría igual que como entré. Ahora, una parte de mí siempre se pregunta si lo haré. El impacto de ese día no solo cambió la forma en que me sentía al entrar al edificio de la escuela, sino que también cambió la manera en que podía desenvolverme como estudiante. Después de perder a Mason, estaba tratando de equilibrar 2 realidades al mismo tiempo.
Se esperaba que fuera una estudiante de tiempo completo en la universidad, completando tareas y preparándome para mi futuro, mientras también intentaba vivir mi duelo y procesar todo lo que había pasado. Durante este tiempo, tuve que faltar mucho a la escuela por los procedimientos judiciales y todo lo que implicaba buscar justicia para Mason. No faltaba a clases porque no me importara mi educación, faltaba porque estaba enfrentando algo que ningún estudiante debería tener que experimentar jamás. Y lo que dolía era que tenía que proporcionar pruebas de lo que había pasado para que mi situación fuera entendida. Tuve que entregar el acta de defunción de mi hermano a la escuela para que justificaran mis faltas. Tener que demostrar mi dolor fue otro recordatorio doloroso de lo que pasó. No estaba pidiendo un trato especial, estaba pidiendo comprensión. Estar en la corte durante el juicio no solo fue difícil porque tuve que escuchar lo que pasó, sino también porque vi cosas que no debería haber visto. Durante todo el caso, estuve expuesta a múltiples fotografías, pruebas y videos del tiroteo. Los primeros planos de los cuerpos, los informes de la autopsia e incluso el video de los últimos momentos de mi hermano. Esto no es algo que simplemente pueda olvidar. Repaso el video en mi cabeza todo el tiempo. No puedes hacer eso. Repaso el video en mi cabeza todo el tiempo. La forma en que le disparaste a mi hermano 2 veces, lo viste asustado y corriendo, y luego procediste a dispararle en la cabeza, matándolo al instante. Él vio lo asustado que estaba, vio cómo intentaba correr. Pero lo único que te importaba era asesinar a personas inocentes. Todo lo que te importaba era asesinar a personas inocentes, porque quieres ser como tu ídolo demente. Pero claro, las cosas retorcidas no terminan ahí, porque la gente en las redes sociales se dedica a buscar mis cuentas a propósito. Mis videos hablando sobre mi hermano, diciendo que debió haber esquivado la bala o que se merecía lo que le pasó. Quiero que entiendas algo. Lo que hiciste no terminó el 4 de septiembre de 2024. Puede que hayas jalado el gatillo ese día. Pero el dolor que causaste ha continuado todos y cada uno de los días desde entonces. No solo me quitaste a mi hermanito, se lo quitaste a mis padres, a mis hermanos, a sus compañeros de clase, a sus maestros y a todos los que lo amaban. Le quitaste un futuro que Mason merecía tener. Y estoy enojada de que hayas hecho eso. Estoy enojada de que tuve que sentarme en el salón de clases consolando a los estudiantes de primer año asustados sin saber que ya le habías quitado la vida a mi hermano. Estoy enojada de que tuve que entrar a mi propia casa sabiendo que Mason nunca volvería a cruzar esa puerta. Estoy enojada de que tuve que ver pruebas del peor día de mi vida y cargar con recuerdos que nadie debería tener jamás. Estoy enojada porque nada de esto debió haber pasado jamás. Pero también estoy enojada por lo cobarde que eres. Te sentaste ahí y planeaste todo lo que ibas a hacer ese día. Te sentaste ahí y escribiste la cantidad de muertes que querías. Te aseguraste de empacar todo esa mañana para estar lista. Y luego te sentaste en ese cubículo preparándote para lo que ibas a hacer. En lugar de seguir con este plan. No puedes hacer eso, por favor no lo hagas, Josh. Fue como, oh. En vez de seguir con este plan, honestamente creo que debería haberse suicidado. En vez de matar a 4 personas y herir a otras, debería haberse quitado la vida él mismo. En vez de idear todo este plan tan elaborado, debería haber hecho un plan para quitarse la vida. No lo digo solo porque me arrebató a Mason. Lo digo porque si tuvo ese pensamiento enfermo y malvado de ser como ese otro tirador escolar sin valor y causar dolor a toda una comunidad, no merece estar aquí. Tuviste tiempo antes de salir de la escuela esa mañana para cambiar de opinión. Tuviste tiempo en tu primera clase para cambiar de opinión. Tuviste tiempo mientras estabas en ese baño para cambiar de opinión, pero no lo hiciste. En cambio, seguiste adelante con tu plan. Y no solo eso, sino que en cuanto te atraparon te rendiste. Podrías dispararle voluntariamente a toda esta gente. No sentiste ni una pizca de remordimiento, pero en cuanto te apuntan con un arma, te asustas porque eres la definición de cobarde. No sentiste remordimiento después de disparar en ese salón de clases. No sentiste remordimiento después de dispararles a esos maestros. Y definitivamente no sentiste remordimiento después de dispararle a mi hermano en la cabeza. No sentiste remordimiento después de ver a mi hermano colapsar y desangrarse frente a ti. Él debería haberse suicidado.
Porque si él ya no estuviera, habría salvado a toda esta comunidad de experimentar lo inimaginable y tal vez su vida realmente habría significado algo. Siempre serás recordado como un cobarde, una psicópata, una rara, por lo que decidiste hacer. Pero las víctimas, Christina Erme, Master Wall, Christian Aingula y Mason Screamerhorn, serán recordadas por las personas que fueron. Serán recordados por la amabilidad y la positividad que aportaron al mundo. Ellos merecen estar aquí hoy. Mason merece estar aquí hoy. Mason fue amable cuando no tenía que serlo. Él veía lo bueno en las personas cuando otros no lo hacían. Él convirtió a las personas que lo lastimaron en amigos. Él nunca juzgó a nadie por su apariencia, los desafíos que enfrentaban o lo que los hacía diferentes. Te llevaste a alguien que elegía la bondad todos los días. Te llevaste a alguien que aún tenía tanta vida por delante. Me quitaste la oportunidad de ver en quién se convertiría mi hermanito. Y eso es algo que nunca podré recuperar. Pronto enfrentarás las consecuencias de lo que hiciste, pero nuestra familia pasará el resto de nuestras vidas enfrentando las consecuencias de lo que nos quitaste. La diferencia es que tú tomaste una decisión ese día, pero nosotros no elegimos esto. Usted. ¿Viste? ¿Alguna otra pregunta? No. Gracias. Gracias.
No sé qué fue la retroalimentación. No doy retroalimentación antes de que la audiencia sea testigo. Adelante. Sí, su señoría. Liliana Ahmed es otra hermana de Mason. Y si pudiera levantar la mano derecha. ¿Juran decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad ustedes? Sí, está bien. Y si pudiera presentarse ante el tribunal. Mi nombre es Liliana Ahmed. Soy la hermana mayor de Mason Scrummer Stromerhorn. Y puedes proceder y decirle al tribunal lo que te gustaría que supieran con respecto a la sentencia de Paul Colgrave. El 24 de septiembre de 2024 es un día que alteró mi vida de más maneras de las que puedo imaginar. Desafortunadamente, ese día está marcado en mi mente para siempre. Era un miércoles, yo estaba en el trabajo, era un día normal, incluso empezó bien. A las 11:25 de la mañana, recibí un mensaje de texto de una de mis amigas cercanas, preguntándome si había escuchado sobre el tiroteo en Appalachia. Instantáneamente pensé que era una broma o una falsa alarma. Se supone que nada como esto debería pasar en Winder. Me gradué de Appalachia cuando el alumnado apenas era de 1,200 niños. Siempre nos burlábamos de lo aburrida y rural que era nuestra escuela. No había manera de que esto fuera real. Mi primer instinto fue llamar a mi mamá. Pensé, seguramente si Mason tenía miedo, ya habría llamado a mi mamá y le habría dicho que estaba bien. Por supuesto, no te sorprende que Mason no estaba bien. Perdí el control. Tuve mi primer ataque de pánico en la vida. Me quedé en el trabajo luchando contra el pensamiento de que mi hermano estaba muerto. No hay manera de que esto me pueda pasar a mí. Para las 2 de la tarde todavía no había noticias de Mason, nadie podía encontrarlo. Me sentía desesperada, así que publiqué una foto en redes sociales suplicando a la gente que me avisara si lo veían. Solía escaparse cuando se sentía muy abrumado emocionalmente. Y yo rezaba para que esto siguiera siendo cierto en esta ocasión. Rezando para que estuviera asustado y escondido en algún lugar. Desde mi auto, llamé frenéticamente a cada sala de emergencias en Atlanta, Gwinnett, Barrow y los condados de Clark y Oconee para ver si había algún paciente sin identificar que coincidiera con su descripción. Sin éxito. En ese momento yo estaba en casa porque tenía la esperanza de que Mason estuviera bien. Mi mamá incluso me preguntó, cuando encontremos a Mason, ¿podemos hacer una pijamada? Mason tenía que estar bien. Nunca olvidaré el momento exacto en que supe que Mason estaba muerto. El momento exacto en que supe que tú lo mataste. No sé cómo fue. Tenemos un largo camino hasta Winder. Fue el viaje en auto más silencioso que he tenido con mi esposo. Lo único que pude murmurar fue mi hermanito una y otra vez. Como si mi mente rechazara la idea de que él ya no estuviera. Llegamos a la casa de mis papás, un lugar que antes solo tenía risas, recuerdos felices y peleas tontas entre hermanos. Se convirtió en un lugar que pone mi sistema nervioso en completo caos. Desde ese momento y durante unos 6 meses después, todo me resulta borroso. Como te puedes imaginar, he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre cómo los últimos 688 días han impactado mi vida. Desde que tenía 7, casi 8 años, una gran parte de mi identidad ha sido ser una hermana mayor. Soy la mayor de 4 y hay una diferencia de edad significativa entre mis hermanos y yo. Ser la hermana mayor y la hija mayor me ha formado de más maneras de las que puedo expresar, especialmente al ser la hermana mayor de hermanos con necesidades especiales. Una de las maneras en que eso me ha formado ha sido mi capacidad de mirar más allá, de ver más allá de los comportamientos de una persona y buscar el porqué. Siempre hay mucho más detrás de las acciones de una persona que lo que vemos a simple vista.
Esta habilidad me ha llevado a ser naturalmente perdonadora y compasiva. Incluso he dedicado mi carrera profesional a esta habilidad que mis hermanos han fomentado en mí. Cada vez que me encuentro con un niño que enfrenta alguna circunstancia fuera de su control, ya sea un diagnóstico o su entorno, no puedo evitar sentir compasión. Debo admitir que siento compasión por Colt y odio eso. Él es producto de dos personas que no merecían el privilegio de traer una vida a este mundo. Sus acciones son prueba de eso. Él está roto. Él pidió ayuda tantas veces y casi nadie hizo nada. Él creció en medio de tanto caos. Él vio y experimentó cosas que ningún niño debería siquiera poder imaginar. ¿Él pudo haberse recuperado de todo eso? En vez de eso, decidió hacer que mi hermanito pagara por el dolor que otros le causaron. Todavía tenía la capacidad de ser resiliente, pero eligió condenarse a sí mismo. Al final, él es un fracaso. A pesar de la poca compasión que sí siento por él, estar en la misma habitación que él me da asco. Sé que no se sabe mucho sobre Mason, así que me gustaría tomarme un momento para contarles todo sobre él. Mason es el ejemplo de éxito que Colt pudo haber sido. Él tuvo muchas dificultades en la escuela. Él tenía emociones muy intensas que no sabía cómo controlar. Sufría acoso escolar. Desde muy joven, él tenía una combinación de diagnósticos de salud mental. Él tenía la habilidad de convertirse en Colt, pero no lo hizo. Incluso pasó el verano antes de su primer año de preparatoria recibiendo tutoría en álgebra porque estaba tan decidida a tener éxito. Maestros y estudiantes de todas las escuelas a las que fue Mason hablan de lo grande que es su corazón, de lo dulce que es. El tipo de dulzura que no esperas de un chico de 14 años. Pasó la mayor parte de sus años escolares en aulas con mayor contención, pero tenía amigos tanto en educación especial como en clases de educación general. No le importaba cómo se veía alguien, qué discapacidad tuvieran o no tuvieran. Iba a ser amigo de ellos. Y pudo haber sido amigo, fue amigo de tantos. Y pudo haber sido amigo de uno más si Colt no se hubiera privado de eso. Mason lo habría amado, mi mamá lo habría acogido. Y la casa de mi familia podría haber sido un refugio para él, pero él mismo se privó de eso. No solo se privó de Mason, o se privó de esa experiencia, sino que también privó a Mason de eso. Desde muy joven, Mason quería ser un hombre de familia. Él quería tener una esposa, hijos, quería ir a la escuela y seguir una carrera. Incluso hacía preguntas sobre Dios. Todas estas diferentes partes de sí mismo no pudo explorarlas por culpa de Colt y por su dolor. Por su culpa, mi hermanito Gavin tiene que crecer sin su mejor amigo. Por su culpa, mi hermanita Lana tiene que crecer sin su mejor amiga. Por su culpa, mi mamá tiene que vivir sintiendo que le falta una cuarta parte de sí misma. Por su culpa, yo tengo que vivir sin el niño que me dio tanto sentido a mi vida desde que yo era muy joven. Por su culpa, reírme o tener un buen día se siente como una traición, porque siento que no debería experimentar esas cosas ahora que mi hermano ya no está. Por su culpa, siento un vacío en el estómago cada vez que veo fotos de Mason. Porque sé que esa es la única manera en que puedo verlo ahora. Y por su culpa, las multitudes y las reuniones grandes me ponen ansiosa. Y por su culpa, me veo obligada a escribir en un diario cuando quiero hablar con Mason, porque no quiero perderme ningún detalle para cuando lo vuelva a ver. Por su culpa, mi hermano murió solo y asustado. Él fue la última persona que vio a Mason con vida y tú nos lo quitaste. Todo esto porque la gente lo lastimó y él sentía que otros debían pagar por ello. ¿Todo para qué? Solo para convertirse en otra estadística. Literalmente ha reducido su vida a sus fracasos y defectos. Pudo haber logrado algo en la vida. Pudo haber tenido en Mason a un amigo que lo apoyara. En cambio, se convirtió en nada más que otro dato más. Espero que viva con eso por el resto de su vida. Espero que recuerde que es insignificante. A pesar de que él robó las vidas y la inocencia de tantas personas, la forma en que terminaron sus vidas y este dolor que causó no los definirán. Sin embargo, lo definirán a él, y él será olvidado. Espero que recuerde que él mismo se hizo esto. Espero que recuerde que cualquier arrepentimiento o remordimiento que sienta es un privilegio comparado con la sentencia de muerte que le dio a mi hermano. No me importa cuál sea su sentencia y no me importa lo que le pase. No se comparará con la sentencia que le dio a mi familia. Él me robó a mi hermanito y no lo perdono. Espero que pase el resto de sus días recordando lo inútil que es. Está bien. No sé qué...
A continuación tenemos a Shaina Aspinwall, la esposa de Richard Aspinwall. ¿Puede por favor levantar la mano derecha? ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad con la ayuda de Dios? Sí. Adelante, preséntese ante el tribunal y luego dígale lo que le gustaría que supiera en la sentencia del señor Colbert. Mi nombre es Shaina Aspinwall. Soy la esposa de Ricky Aspinwall, quien fue asesinado en el tiroteo en Appalachia High School el 4 de septiembre. Puede continuar. No hay palabras que puedan expresar completamente lo que me arrebataron a mí, a nuestra familia y a todos los que amaban a mi esposo. La mañana del 4 de septiembre, él salió para ir a trabajar. Esperábamos que regresara a casa, como siempre lo había hecho, y en cambio, nuestras vidas cambiaron para siempre. Mi esposo era más que una víctima. Él era mi compañero, mi mejor amigo y la persona con la que planeaba envejecer. Él era un esposo amoroso, un padre dedicado, un maestro, un entrenador, un tío, un hijo, un hermano y un amigo. Él transmitía amabilidad, risa y fortaleza a nuestras vidas, y su ausencia se siente todos los días. El dolor de perderlo es constante. Hay una silla vacía en nuestra mesa, silencio donde antes se escuchaba su voz, y en incontables momentos instintivamente extiendo la mano hacia él, solo para recordar que ya no está. Cada día festivo, cumpleaños, aniversario, y cada día común es un recordatorio de lo que nos han arrebatado. Nuestra familia ha tenido que enfrentar no solo un dolor emocional abrumador, sino también las realidades prácticas de seguir adelante sin él. El futuro que planeamos juntos ya no existe. Los sueños que compartimos terminaron en el momento en que le arrebataron la vida. Ahora nuestras hijas, que tenían 5 y 2 años en ese momento, deben crecer sin su padre. Les hará falta su guía, su apoyo, sus abrazos y todos los momentos importantes en los que él debería estar presente. Él debería haber estado aquí para presenciarlo. Cumpleaños, graduaciones, bodas y los momentos cotidianos que conforman una vida siempre estarán marcados por su ausencia. Ninguna sentencia que imponga el tribunal puede devolverme a mi esposo. Nada puede devolverle la vida que debió haber vivido, ni los años que debió haber compartido. Pero le pido al tribunal que reconozca el daño profundo y permanente que este crimen ha causado. La pérdida va mucho más allá de un solo día. Es una condena de por vida de dolor y trauma para quienes quedamos atrás. Pido que al asesino de Ricky no se le dé la oportunidad de libertad condicional. El trauma que seguiría causándonos a mis hijas y a mí, al saber que existe la posibilidad, incluso una pequeña posibilidad de que él salga de prisión, sería una tortura continua para mi familia. Ya hemos pasado por suficiente sin tener ese miedo constante. Una vez que muera, mis hijas entonces tendrán que sufrir solas las audiencias de libertad condicional. Creo que todos estarían de acuerdo en que enfrentarlo solas es una carga que nunca deberían tener que soportar. Para concluir, espero que la vida de mi esposo sea recordada no por la violencia que acabó con ella, sino por el amor, la compasión y la dedicación que mostró a su familia, a sus estudiantes y colegas, y a todos los que tuvieron la fortuna de conocerlo. Eso es, sin duda, lo que su familia y amigos recuerdan de él. Y hasta que dé mi último aliento en esta tierra, siempre les recordaré a mis hijas lo especial que era él. Gracias. Muy bien. A continuación tenemos a Ismael Angulo Jr. Él es el hermano de Christian. Adelante, levanta la mano. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada, más que la verdad con la ayuda de Dios? Sí. Adelante, preséntate ante el tribunal y luego puedes continuar. Mi nombre y es Ismael Ango. Soy el hermano mayor de Christian. Su señoría, estoy escribiendo esta declaración para compartir la devastadora realidad de lo que le fue arrebatado a mi familia y para pedirle a este tribunal que imponga la sentencia máxima permitida por la ley. El impacto que la pérdida de mi hermano sigue teniendo en mi familia es algo que no le deseo a nadie. Cada día despertamos en una pesadilla que nos recuerda nuestra nueva realidad.
una muy dolorosa. Cuando mi sobrino se me acerca y me dice que extraña a Titi, me rompe el corazón. No tengo palabras que pueda decirle, así que solo lo abrazo fuerte. Mi hermanito, Cristian Gabriel Angulo, tenía solo 14 años de edad. Él era el mejor. Él era el mejor tío, el mejor hermano que cualquiera hubiera podido desear y un gran hijo para mis padres. La familia del acusado todavía podrá ver a su hijo, hablar con él y saber que está vivo. Mi madre, mi padre no tienen ese privilegio. Su única forma de visitar, la única forma de visitar a Cristian ahora es parándose sobre su tumba. No hay justicia en esto. En esa realidad, Cristian era un alma hermosa e inocente a quien le arrebataron sus sueños y tenía mucho por delante. Por las decisiones de este acusado, Cristiano nunca tendrá otra oportunidad de vivir. Llevo tanto dolor desde ese día, sabiendo que los actos violentos de este cobarde destrozaron miles de vidas en un solo instante. Sé que la pena de muerte está descartada por la edad del acusado, pero si se está considerando su edad, quiero preguntar, ¿Mason Screamerhorn tiene una segunda oportunidad cuando solo tenía 14 años? ¿Le arrebataron sus sueños y se lo llevaron demasiado pronto? Antes de que siquiera tuviera la oportunidad de crecer, el entrenador Richard Aspinwall tiene una segunda oportunidad de estar con su esposa y ser padre de sus hijas pequeñas, o se perderá el resto de sus vidas porque este cobarde le quitó la vida. La señorita Christina Ermey tiene otra oportunidad de vivir, enseñar y estar con su esposo. Las 9 personas que resultaron heridas podrán vivir sin las cicatrices físicas y emocionales que les fueron impuestas. Mi hermanito Christian tendrá otra oportunidad de vivir un día más. No, no la tienen. Nunca podrán experimentar los momentos hermosos o dolorosos que la vida tiene para ofrecer porque este acusado les quitó deliberadamente esas oportunidades. El acusado no mostró piedad cuando les robó su futuro y por lo tanto no debería recibir la gracia de una segunda oportunidad. Aunque la ley lo libra de la pena máxima debido a su edad, no exige que este tribunal le conceda la libertad nunca más. Para Christian, para Mason, para el entrenador Aspinwall, para la señorita Ermey y para cada persona herida y destrozada por sus acciones. Le pido que sentencie a este acusado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y asegúrese de que nunca tenga la oportunidad de quedar en libertad ni de infligir este dolor insoportable a otra familia jamás. Gracias, su señoría, por escuchar mi voz y honrar la memoria de mi hermano. Por siempre mi hermano, que viva Christian. Gracias. ¿Tenemos preguntas? ¿Hay preguntas para Sean? No. Y jueza, la segunda declaración es en nombre de Jackson Beaver, quien fue uno de los niños que resultó herido en el salón de clases. Fue preparada en su nombre y el de su familia, creo, por su madre, Sarah Beaver. Dice, su señoría, he luchado por encontrar las palabras para hoy porque no existen palabras que puedan explicar completamente lo que el 4 de septiembre de 2024 le quitó a tantas personas. Me presento ante usted como la madre de una niña que sobrevivió ese día, pero sobrevivir no es lo mismo que salir ilesa de ello. Mientras preparaba esta declaración, me encontré luchando con emociones que nunca imaginé que podría sentir al mismo tiempo. Parte de mí ve al acusado y ve a un niño de 14 años. Veo a un niño que en algún momento le fallaron precisamente las mismas personas y sistemas que se suponía debían protegerlo. Veo a un niño que merecía estar a salvo, amor, orientación e intervención mucho antes de que la violencia se convirtiera en parte de su historia. Lamento la inocencia que le fue arrebatada antes de que siquiera entrara a Appalachia High School. Pero otra parte de mí ve a la persona que tomó una decisión que cambió para siempre cientos de vidas. Odio que haya perdido su infancia, pero odio aún más que él creyera que le correspondía robarles la infancia a los demás. Él no solo quitó vidas, tenemos el futuro. Él se llevó la paz. Él se llevó ese sentimiento que todo padre tiene cuando ve a su hijo entrar a la escuela, creyendo que volverán a casa esa tarde. Hoy, quiero que este tribunal recuerde los nombres de las personas cuyas vidas cambiaron para siempre. Mason, Christian, Richard, Christina. No eran víctimas en una página. Eran hijos, hijas, maestros, amigos, compañeros de clase y seres queridos. Debemos recordarlos por las vidas que vivieron, no solo por la forma en que murieron.
También quiero que este tribunal recuerde a Natalie, Melanie, Taylor, Jackson y todos los demás estudiantes y maestros que sobrevivieron físicamente pero que siguen cargando heridas invisibles. Recuerden a quienes tienen cicatrices que ven todos los días y tienen recuerdos traumáticos del horror que vivieron. Algunas heridas sanan, otras se vuelven parte de ti para siempre. El arma que causó toda esta destrucción no solo perforó la piel de Jackson, sino que se quedó ahí. 8 o 9 fragmentos de metal están incrustados permanentemente en su muslo. Él se ve obligado a cargar con el peso literal de un tiroteo masivo en su propia carne todos los días. La infancia de la acusada puede explicar cómo llegamos hasta aquí, pero no justifica dónde terminamos. Porque aunque los adultos le hayan fallado, él se convirtió en la razón por la que niños inocentes perdieron para siempre su sentido de seguridad. Padres como yo ahora entendemos lo que se siente al esperar una llamada telefónica que tal vez nunca llegue. Ahora los niños saben cómo suenan los disparos dentro de su escuela. Ahora las familias viven con sillas vacías, preguntas sin respuesta, pesadillas, aniversarios y un dolor que nunca desaparecerá por completo. Hay otra pérdida que es más difícil de describir. Antes del 4 de septiembre de 2024, yo creía que las escuelas eran lugares seguros. Yo creía que si abrazaba a mi hijo para despedirme en la mañana, lo volvería a ver en la tarde. Yo creía que tragedias como esta ocurrían en otro lugar. Y esa versión de mí ya no existe. La acusada no solo cambió la vida de las personas dentro de esas paredes ese día, cambió a cada madre y padre que después envió a su hijo a la escuela, preguntándose si hoy sería el día en que su mundo se derrumbe. Siento compasión por la niña que él fue alguna vez. Siento compasión por la vida que él debió haber tenido. Pero mi compasión no puede superar la devastación que dejaron las decisiones que él tomó. Dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Él era un niño al que le fallaron. También fue la persona que les falló a innumerables niños inocentes y a sus familias. Y una tragedia no borra a otra. Nada de lo que haga este tribunal hoy puede devolverles la vida a Mason, Christian, Richard o Christina. Nada puede borrar el trauma que lleva Natalie, Melanie Taylor Jackson, los otros sobrevivientes, sus familias o esta comunidad. La justicia no puede cambiar el pasado, pero puede reconocer el peso de lo que se perdió. Le pido a este tribunal que recuerde cada nombre, cada familia, cada asiento vacío, cada cicatriz que no se puede ver y cada vida que para siempre será medida, como antes del 4 de septiembre de 2024 y después del 4 de septiembre de 2024. Ese es el verdadero impacto de lo que sucedió. Gracias. Tenemos otra declaración principal sobre el impacto de la directora de Apalachee, Jessica Reaver. Así que voy a hacerlo de una vez. ¿Están todos bien? Todo el grupo y luego júntense. Adelante, preséntate ante el tribunal. Soy Jessica. Y dile al tribunal que te gustaría que se recordara al sentenciar al señor Colbert. Gracias, su señoría. De nuevo, mi nombre es Jessica Raymer y he sido administradora en las escuelas del condado de Barrow durante 7 años, específicamente la directora de Apalachee High School desde 2023. Apalachee High School también es donde enseñé inglés durante 12 años. Y antes del 4 de septiembre de 2024, puedo dar fe de aproximadamente 2.463 días en los que la alegría llenó ese edificio. Al amanecer de su 25º año como institución de aprendizaje y oportunidad, se convirtió en un lugar de horror y pérdida. Esta mañana, el personal de Appalachia se reunió por primera vez para inaugurar el ciclo escolar 2026-2027. Y yo debería estar con mis maestras ayudándolas a prepararse en este momento. Deberíamos estar finalizando los procedimientos estándar, ajustando los horarios de los estudiantes y decorando los salones de clases, todo mientras compartimos historias del verano. Pero también pasaremos muchas horas adicionales, convirtiéndonos en expertas en nuevas responsabilidades que van mucho más allá de nuestra formación académica original.
Muchas llegan abatidas y temen cualquier recordatorio de ese día aterrador. Así que necesitaremos preparar una enseñanza informada por el trauma y aprender incansablemente cómo reconstruir un ambiente de aprendizaje donde la mitad del alumnado actual se acurrucó con miedo durante su segunda clase hace casi 2 años. La pérdida de 4 vidas es más devastadora y más importante que cualquier otra cosa que se haya experimentado el 4 de septiembre. Las familias de 4 personas increíblemente especiales han soportado lo impensable y los recordamos y lloramos con ellos todos los días. Las crueles acciones de Colt Colbray causaron la pérdida de vidas valiosas y por eso merece las consecuencias más severas. Los 7 heridos físicamente, algunos de los cuales han hablado hoy con valentía, son personas increíbles que tienen cicatrices tanto externas como internas que no deberían existir. Admiramos su valentía y resiliencia y por la conmoción y el dolor causados por Colt Colbray, él merece las consecuencias más severas. Lo que también debe abordarse hoy son las cargas mentales y emocionales y la angustia que miles de estudiantes y personal y las familias de la comunidad de los Apalaches llevarán por el resto de sus vidas, algunas de las cuales quizá nunca sanen por completo. El trauma impuesto a este pueblo que antes era rural es antinatural. Las decisiones imprudentes y egoístas de Colbray merecen las consecuencias más severas. No hay manera de medir las muertes y el impacto físico causados por las decisiones calculadas de Colbray y el impacto general, tanto visible como invisible, de la tragedia del 4 de septiembre se extiende a innumerables víctimas. Había cerca de 1.900 estudiantes y 200 miembros del personal que formaban esta comunidad extraordinaria en 2024. Había 20 escuelas y programas en el sistema escolar del condado de Barrow que estuvieron en confinamiento durante horas, temiendo lo desconocido y lo peor. Había distritos escolares cercanos, condados a cientos de millas de distancia, y todo el estado de Georgia. Todos fueron afectados directa o indirectamente por el comportamiento trastornado de un intruso adolescente. El acto destruyó una comunidad educativa que tomará años reconstruir, si es que siquiera es posible. Y quién sabe qué habría pasado sin el tiempo, la energía, el nuevo personal y los recursos que se gastan diariamente solo para que los estudiantes y el profesorado puedan enseñar y aprender. Las escuelas deberían ser un ambiente seguro para que los jóvenes crezcan y experimenten alegría. En menos de 1 minuto, él les quitó un derecho humano básico a miles de estudiantes inocentes y convirtió al personal en paramédicos y cuidadores improvisados. Él destruyó lo que antes parecía el lugar más seguro y protegido. Él robó la capacidad de concentrarse y no desconectarse. Él convirtió las conversaciones sobre dónde ir a comer después del partido de fútbol en preguntas sobre si siquiera era seguro estar en ese campus. Él le arrebató el orgullo a una comunidad. Ahora, el estallido de un globo es algo que desencadena recuerdos dolorosos. Un cierre de emergencia por error, ya que cientos de personas corrían absolutamente aterradas, con miedo a morir. Los procedimientos cambian drásticamente en todo el estado. A los niños pequeños se les revisa si llevan armas antes de correr a abrazar a sus maestras favoritas y comenzar sus clases de lectura y matemáticas. Cuando una luz parpadea, cunde el pánico. Los ruidos fuertes y lo desconocido provocan paranoia. Un solo momento puede arruinar lecciones académicas esenciales para el resto del día. Se ponen en pausa tradiciones familiares completas y días festivos. Las parejas se divorcian. Otras personas necesitan nuevos medicamentos solo para poder mantenerse lo suficientemente tranquilas como para intentar trabajar o cuidar a sus propios hijos. Se pierden eventos. La soledad se va instalando porque nadie entiende. Y las amistades se desvanecen porque las personas se convierten en cascarones vacíos. Los estudiantes de la preparatoria Apalache tuvieron que crecer y madurar en un solo instante inhumano. Algunos arrojaron escritorios para bloquear las puertas, otros aplicaron presión a las heridas. Más tarde, todos menos 2 evacuaron con las manos sobre la cabeza, los 6 salieron en camillas, y los sobrevivientes aprendieron de inmediato cómo consolarse entre ellos. Luego experimentaron el duelo, enfrentaron miedos profundos y se volvieron resilientes. Aún así, incluso en los días buenos hay una pesadez, un peso que se carga a diario, y cada decisión se toma desde la perspectiva del trauma y la recuperación. Intentar adaptarse a la nueva normalidad es agotador y para algunas personas ha sido demasiado difícil de soportar. Muchas personas han cambiado todo su entorno, su estilo de vida o su carrera solo para poder seguir adelante. Se construyó una instalación como apoyo directo y otra instalación permanece sin uso para evitar traumas. Sentimos el efecto dominó durante generaciones, y todo porque un extraño entre nosotros tomó lo que no le pertenecía.
Mientras mi personal y mis estudiantes pronto se preparan para el 2º aniversario, seguiremos adelante pese a los simulacros de seguridad, nuevos horarios escolares y el absurdo. Seguiremos reconstruyendo. El trabajo continúa y nunca termina. Nos volcaremos en nuestros estudiantes, los consolaremos y crearemos experiencias que esperamos les traigan algo de alegría. Pero nunca será lo mismo. Él es un ladrón. Y más que eso, también es un asesino. Las personas más importantes que le arrebató a nuestra comunidad son el entrenador Aspinwall, la señora Ermi, Mason y Christian. No estamos completas sin ellos y siempre los honraremos en todo lo que hagamos mientras sufrimos por sus familias y por lo que habrían seguido aportando a nuestra escuela y a muchas otras vidas. Tenemos más que enseñarles y más que aprender de ellos. Tenían más recuerdos por crear con sus queridas familias y más días para iluminar nuestro mundo. Llevamos su legado adelante cada día, incluso en los momentos difíciles, y pido que su asesino sea puesto en un lugar donde pueda sentir la magnitud de lo que ha hecho. Entonces, ¿tiene alguna pregunta, señor Allen? No, no tengo.